bien, pues ¿qué les parece si arrancamos el día de hoy con el versículo? Como les dije, hoy estamos en el día número 11 y la verdad es que el versículo del día de hoy es un versículo que en lo personal es un versículo sacado de mi, ¿cómo llamarlo? De mi colección de versículos especiales. Todos me encantan, pero este versículo tiene algo muy especial porque es un versículo en el cual muchas veces Dios me ha dado diferentes remas o diferentes revelaciones acerca de lo que es la sabiduría, pero sobre todo cómo podemos nosotros confiar en Él y saber quién es Él, ¿no? En medio de cualquier circunstancia. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Muy bien, ya lo tienes ahí. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cada que yo termino de leer este versículo, me impacta tanto el comienzo cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Es tan increíble que nosotros podamos darnos cuenta que confiamos en un Dios que es sabio, un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que está en control de cada situación, que es tan profundo lo que hay en Él y que Él decide compartirlo a nosotros, que nosotros podemos meditar en Él. Y después es interesante darnos cuenta cómo cuando Pablo está hablando acerca de esto, Pablo es el que escribe acerca de esta parte. Pero cuando Pablo escribe acerca de esto, dice: porque ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero para estar ahí con él? Muchas veces nosotros podemos ver este versículo desde una perspectiva donde tenemos que dejar, como decíamos la vez pasada, que Dios sea Dios. Porque Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que sabe todo lo que hay, por qué existen todas las cosas y para qué existen todas las cosas. Por eso es que termina diciendo: de Él, por Él y para Él es todo lo que hacemos. Cuando nosotros podemos tomar en nuestra vida este versículo y saber que todo lo que existe, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy es de Él, por Él y para Él, entonces cambia mi perspectiva de las cosas. Sí, tenemos que entender eso que ahorita estabas diciendo. Uno de los atributos de Dios es que es omnisciente. Y a veces nosotros pensamos que no sé qué hacer, o déjame le pregunto a alguien a ver qué hago, o así, pero tenemos que entender que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien está en nosotros y quien nos revela, sabemos que es Dios, y quien nos revela todas las cosas. Entonces tenemos que entender que a la primera persona a la que tenemos que ir es al Espíritu Santo y decirle: tú dime, ¿por qué? Porque tú todo lo sabes. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, Él sabe lo que va a venir en el futuro, Él sabe lo que está ocurriendo ahorita, Él sabe lo que nos conviene, Él ha escrito nuestra historia desde antes de los tiempos, Él nos ha puesto nuestro propósito de vida. Entonces, qué tonto sería siempre preguntar en otros lados y no preguntarle a Dios, que Exacto. Él sabe todas las cosas, ¿no? Exactamente, porque al final él es la sabiduría y en Él están todas las cosas. Es entender que Dios ha estado desde el principio, Dios ha estado siempre, y como decía Rudo ahorita, Dios conoce todas las cosas, está en todo lugar. Cuando nosotros entendemos los atributos que tiene Dios y podemos tomarlos como aquello que nos da la paz y la confianza de saber quién es en el Dios en el que nosotros confiamos, nosotros podemos decir: wow, Dios tiene control absolutamente de cada cosa. Dios conoce cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros nos estamos enfrentando. Pero hay el versículo que sigue, en el versículo número 35, me gusta mucho porque dice:
¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y ahí yo puedo ver cómo parte de lo que nosotros meditamos en cuanto a la sabiduría de Dios es entender que Dios es un Dios bondadoso, que Dios ha decidido darlo todo por nosotros por el simple hecho de querer dárnoslo a nosotros. Sí. Que no es necesario que nosotros hagamos muchas veces cosas para poder obtenerlo, cuando en realidad Dios ya nos lo ha entregado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nos ama y ha decidido dárnoslo. Ha decidido darnos vida eterna, ha decidido darnos amor, ha decidido darnos perdón, dirección, paz. Entonces, me gusta mucho un versículo que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros lo amemos, sino que Él nos amó primero a nosotros. Es decir, Él dijo: aquí está. No te lo doy como algo a cambio, sino yo te lo doy para que tú lo disfrutes. Y me encanta eso porque podemos ver el corazón de Dios y cómo nosotros también podemos ser, somos, ¿verdad? Si estamos con Él, y lo podemos generar si estamos con el Espíritu Santo. Pero me encanta meditar en esto que tú decías, que decía, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y a veces estábamos hablando cómo el ser humano tiende a encasillar a Dios a cómo es Él, y nosotros muchas veces somos así. La verdad es que somos de que es que le voy a dar esto porque él se ha portado muy bueno conmigo, o él me dio, y él en mi cumpleaños me dio esto, entonces yo le voy a tener que quedar bien con esto. Y casi siempre respondemos en cuanto a cómo nos tratan los demás, o es que él ha sido muy buen amigo, entonces él sí es mi amigo, los demás no, o cosas así, ¿no? Entonces casi siempre nosotros respondemos primero por lo que nos han dado, si tenemos gratitud. Pero el amor de Dios, el amor que Él nos da y el que Él nos ofrece, dice que es desinteresado. O sea, a pesar de que nosotros, ve esto, qué doloroso ha de ser para Dios escuchar todo el tiempo que nosotros digamos que no tenemos tiempo para Él, ¿verdad? Cuando Él tiene todo su tiempo para nosotros, todo el tiempo está pensando en nosotros, no hace nada más que pensar en nosotros. Entonces, y a veces nosotros somos de que, híjole, es que hoy no tuve tiempo, híjole, es que no, y aún así Él nos ama, y aún así diariamente piensa en nosotros. Exacto. Entonces, ese es su corazón, y nosotros también tenemos que pensar así. Y me encanta al último, porque tengo aquí una notita, así como que con otro color, y cuando dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y yo le puse aquí abajo, le puse, porque de Él soy, por Él sirvo, y para Él vivo. Y le puse amén. Y esa es mi convicción, con la cual yo vivo diariamente, porque de Él soy. Por eso siempre digo, Dios, a ver, tú dime, ¿qué quieres que haga? A ver, Dios, por eso cuido mi cuerpo, por eso cuido mi mente, por eso, ¿me explico? Exacto. Entonces, siempre tenemos que tener un propósito por el cual hacemos todas las cosas. Si nosotros no tenemos propósito, si nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, si nosotros no sabemos quiénes somos, pues obviamente nos vamos a perder y vamos a estar confundidos y vamos a tener un vacío, no vamos a saber las dos preguntas que siempre se hace el ser humano, ¿no? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Y empieza a haber una confusión dentro de nosotros y empezamos a dudar acerca de muchas cosas. ¿Me explico? Entonces, me encanta esto, cómo cierra diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto me hace recordar lo que ahorita estaba diciendo acerca de que no tenemos tiempo para Él, que es muy difícil, porque el ser humano siempre está pensando en sí mismo, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, cuando nosotros hemos aprendido a ver el propósito de la vida, el propósito de nuestra vida misma, todo empieza a cambiar, ¿sí? Ya el servir no nos duele, ya hay tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tiempo ahorita, a las 8 de la mañana, porque sí, es necesario, ¿verdad? Y ahorita dijiste algo, todo el tiempo nosotros estamos en el pensamiento de Dios. Cuando nosotros podamos aplicar
cuando nosotros podemos aplicar ese mismo principio. Si yo sé que estoy todo el tiempo en el pensamiento de Dios, entonces, ¿por qué no hacer que mi pensamiento esté en Dios todo el tiempo? Porque si mi pensamiento está en Dios, en todas las cosas, entonces va a repercutir inmediatamente en todo. En las cosas que hago, en cómo pienso, en cómo hablo, en cómo me comunico con los demás, en qué comparto. Hoy en día nosotros, esto está bien cañón, porque las redes sociales hoy en día, se va a escuchar súper loco, pero exponen el corazón de las personas. Las redes sociales es una ventana que expone el corazón de cada persona. Entonces, hay un versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo ponemos a la versión 2020, podemos decir, de la abundancia del corazón escribes en tus redes sociales. Entonces, si tu pensamiento está en Dios todo el tiempo, todo lo que tú expongas, ¿qué va a ser? Los pensamientos de Dios para los demás también. Tú vas a exponerles amor, tú vas a exponerles paz, palabras de ánimo, cosas que les hagan entender quién es Dios. Entonces, tenemos que usar todo. ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento está en Él todo el tiempo, nosotros podemos vivir una vida tranquila y confiada. Podemos saber que Él es Dios. Podemos saber que nosotros confiamos en Él. Ahora, lo que decías ahorita de la última parte, Ruth, me gusta mucho, porque cuando tú sabes, lo voy a decir así, cuando tú sabes que vives para Él, entonces tu vida cambia por completo. Sí. Cuando tú sabes que estás por Él y para Él, que lo que Dios te diga tú lo haces, cuando Dios te lo diga tú lo haces, por eso le dices, Dios, de ti, por ti y para ti. Y muchas veces las personas no lo pueden entender. Sí. Muchas veces las personas van más allá de lo que la gente puede entender, pero si nosotros no podemos entender a Dios, entonces nosotros tenemos que entrar en ese mood de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo lo hago porque tú eres Dios. Sí. Aunque la gente no me entienda, aunque yo mismo no entienda a veces. Aunque yo a veces no lo entienda, pero yo sé que las cosas las hago por ti. Sí. Por quién eres tú, porque al final tú eres Dios. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, las personas que siempre estamos hablando de obediencia, de obedecer a Dios, pero la obediencia en Dios es algo muy rico, es algo que te deja demasiado, es algo que porque Dios es omnisciente, porque Él todo lo sabe, Él sabe lo que nos conviene, Él conoce nuestro corazón, Él sabe los tiempos, Él sabe todo, ¿no? Y yo siento que las personas que todavía no logran obedecer a Dios o todavía no logran confiar plenamente en Él es porque no saben esto. Exacto. O sea, no porque no sepan, porque puedes tener información, sino todavía no han concluido, porque uno quiere saberlo todo. Ay, mis ideas son mejores. No, pues discúlpame, pero no, siempre van a ser mejores las ideas de Dios y lo que Él ha planeado para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que ok, lo que tú digas lo voy a hacer, 1, porque te amo, 2, estoy agradecido por todo lo que me das, 3, yo confío plenamente en ti, tú eres Dios, ¿cómo yo voy a tener mejores ideas que tú si tú eres Dios? Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar en esto, a veces el obedecer es difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos pide soltar cosas, porque Dios nos pide hacer cosas que creemos que no podemos hacer, porque Dios siempre nos está haciendo crecer, y obviamente cuando te estiran, pues duele, ¿o no? Cuando te estiran así, sí, que, pues te duele el brazo, ¿por qué? Porque te están estirando, es lo mismo. Entonces, a veces al principio puede ser así como que, híjole, no me siento seguro, pero yo estoy confiando en ti. Pero al paso de unos días, cuando ya tu obediencia se ve reflejada, que si pones a Dios en primer lugar y que crees en lo que Él está diciendo, todo empieza a tener orden, y ahí empiezas a descubrir todas las cosas que Dios tiene para ti y por qué te pidió lo que te pidió. Entonces, y hace unos días compartí eso en las redes sociales. Nosotros queremos entender todo para obedecer. Eso no es obediencia. Obediencia es que Dios te diga algo y te digas, ok, está bien, lo voy a hacer. Y conforme pasó las cosas, tú viviste una experiencia y esa experiencia te dejó un aprendizaje y tú dijiste, ya aprendí, Dios. A veces Dios me ha pedido sembrar en lugares que no entiendo.
Ay, pero Dios, siempre les había contado este ejemplo. Hace muchos años, hubo una persona que me robó dinero, Ajá. ¿sí? Y luego Dios me pidió que sembrara en esa persona. Me pidió que yo le diera dinero. Entonces yo le dije, ¿sabes algo? Dios me dijo que te diera esto. Y se agarró llorando y ahí Dios tocó su corazón y pasó una cosa increíble. Pero ¿tú crees que al principio yo entendía? Yo decía, oye, ¿se lo merece? No, no se lo merece. Uh-huh. Pero Dios quería hacer algo por medio de que yo obedeciera a lo que yo no podía entender. Por eso tengo que confiar en Él, porque Él conoce los corazones y Él sabe cómo tocarlos, ¿no? Y fíjate que ahorita dices algo, cuando nosotros podamos actuar en base a lo que Dios nos dice. Ahorita esto que mencionabas, este ejemplo que decías, muchas veces la gente no lo va a entender. Muchas veces la gente no va a alcanzar a comprender por qué es que hacemos una u otra cosa. Y te pueden decir que estás loco, que eres un fanático, que por qué haces esto, pero déjame decirte algo, y esta es una palabra que desde que empezaste a platicar esto, Ruth, sentí muy fuerte. Al final los frutos son los que hablan de la persona. Uh-huh. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Y cuáles son los frutos que está dando mi vida comparado con lo que vive la otra persona y los frutos que producen? Entonces, no se trata, aquí que nada más quiero ser muy enfático, no se trata de compararnos, no. Pero se trata de que cuando estamos viendo las cosas, las personas puedan ver que al final los frutos son los que hablan de nosotros. Porque te pueden decir, oye, tú nada más la iglesia, tú nada más esto, Ruth, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puedes bendecir a esa persona después de lo que te hizo? Es ilógico, es irreal, o sea, ¿estás loca o qué? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál fue el fruto de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que esto produce? Entonces, ¿qué estás tú viviendo basado en vivir de Él, por Él y para Él, que produce cosas que para otros pueden ser locura? Sí. Y recuerda este versículo, está en 1 Corintios capítulo 1. Versículo, voy a leerles dos versículos. Primero es el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿tú quieres saber cuál es la sabiduría de Dios? Cuando yo entendí esto hace tiempo, literalmente fue como un mind blowing, así me voló la cabeza. Está en 1 Corintios 1:30 y dice, mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Escucha, está hablando de Jesús, que Jesús ha sido hecho por Dios. Dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es la sabiduría de Dios. Me puse chinita. Jesús es la sabiduría de Dios. Cuando Dios habla acerca de la sabiduría, está hablando acerca de Jesús. Entonces, si tú y yo queremos meditar en la profundidad que hay en la sabiduría de Dios, tenemos que meditar en la persona de Jesús, en quién es Él y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Sí, sobre todo eso, ¿quién es Él? Siempre decimos, entre más descubramos quién es Dios, qué hizo Jesús, qué puede hacer el Espíritu Santo, pero también el impacto que tiene en nuestras vidas. No es nada más teoría, no es que conozcamos nada más. Por eso dicen, ay, es que qué aburrido leer la Biblia. Es que no conoces el poder de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo estás viendo nada más como un libro, pero es poder. Cuando nosotros entendemos qué provoca esto dentro de nosotros, se empieza a reflejar. Y es lo que ahorita estabas diciendo de los frutos. Oye, es que primero te pueden tirar y te pueden decir muchas cosas, pero cuando viene una situación difícil, es que ¿por qué estás tan pacífico? Es que ¿por qué estás tan confiado? ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en Dios y he crecido en eso, y obviamente en los momentos difíciles se nota, ¿no? Uh-huh. Entonces tú empiezas a dar fruto. ¿Por qué? Porque en las buenas y en las malas nosotros tenemos nuestra convicción de quién es Dios y qué va a hacer Él por nosotros, ¿no? Y tu confianza está puesta en Él. Estás tranquilo, estás seguro y estás confiado. Entonces, hoy queremos meditar en esto para que tú lo puedas, te lo puedas llevar y no nada más leerlo ahorita, sino que más tarde tú puedas continuar leyendo y puedas profundizar una vez más.
Cada que leo este versículo, literalmente, y Ruth lo sabe, cada que empiezo leyendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, y literalmente mi corazón es como si se emocionara de decir, wow, qué profundidad hay en mi Dios, qué profundidad hay en entenderlo a Él y en conocerlo y en vivir para Él. Por eso es que nosotros podemos vivir una vida, y cuando digo nosotros me refiero a ti y a mí, por eso es que tú y yo podemos vivir una vida diciendo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas que hacemos. Y si bien tal vez hay personas que no te puedan entender, déjame decirte que cuando vives una vida para Él, Él te entiende perfectamente, porque Él te dio esta vida. Él te entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos que darle nada, Él nos lo dio primero, para que nosotros lo podamos disfrutar. Sí, qué increíble es nuestro Dios. Es lo mejor, es lo mejor. ¿Ves? Por eso es necesario iniciar cada día meditando en su palabra y sabiendo qué es lo que Él nos tiene para nosotros, ¿no? Y esto que Él nos habló el día de hoy es en lo que vamos a meditar todo el día en base a todas las circunstancias. Si tú, si vienen, te escuchan, te dicen algo, o si te enteras de algo, o si ves algo en las redes, o cualquier cosa, tú puedes recordar esto porque este es poder, como dijiste tú. No es un cuento, no es nada más palabras de ánimo y ya. Realmente es poder en nosotros y tenemos que tomarlo, porque tenemos que entender que vivimos en una era en la cual el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Exacto. Y eso produce demasiado. Ya no es un Dios alejado, es un Dios dentro de nosotros. Exactamente. ¿Sí? Y si está en nosotros, entonces está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bien, Ruth, pues creo que es el momento de terminar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos ahorita a orar para terminar este tiempo. Pero antes de orar me gustaría recordarles que estén al pendiente de todos los versículos que estamos subiendo. Como les decíamos al principio, aquí en la cuenta de Instagram ustedes pueden ir viendo lo que hemos compartido acerca de lo que ustedes también están concluyendo de lo que Dios les habla, pero en la cuenta de Facebook CCI Valle Agape ustedes pueden entrar y ahí pueden ver los videos y pueden también comentarlos, platicarlos y compartirlos a otras personas. Seguimos, esto apenas está comenzando, vamos en el día número 11, vamos a estar 40 días meditando en todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Mañana sábado vamos a estar igual, porque hay quienes nos preguntan que si el fin de semana también nos conectamos. Mañana sábado sí tenemos transmisión, pero el domingo nos conectamos hasta las 11:55 de la mañana para tener nuestra reunión de iglesia, ¿ok? Juntos como iglesia vamos a tener nuestro servicio para que tú puedas escuchar un mensaje de parte de Dios para ti, para tu familia. Así que el domingo, el devocional como quieras se sube a las redes, tú como quieras desde temprano puedes ver el versículo del día para que tengas tu devocional, para que medites en él, nos compartas qué Dios te ha dicho. Pero la conexión en vivo es a las 11:55 de la mañana para que puedas escuchar nuestro mensaje. Estamos en la serie Supernatural Journey. Llevamos 2 domingos ya. Este domingo se viene buenísimo. Así que no te lo pierdas, conéctate y compártelo. Así ¿Okay? es. ¿Algo más que se me pase en cuanto a noticias? No, nada. Nada más compartan esos videos porque obviamente hace mucho bien para las personas. Exacto. ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué les parece si oramos y terminamos este tiempo? Dios, te damos gracias. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por este tiempo increíble que nos das. Gracias porque despertar en la mañana y poder sentirte, abrazarte y estar contigo es lo mejor. Gracias porque tu palabra es un regalo a nosotros y podemos meditar en ella. Hoy hemos entendido, Dios, que la sabiduría proviene solo de ti. Que tú nos has dado, Dios, aún sin nosotros haberte dado primero. Pero que todo proviene de ti, todo es para ti y todo es por ti. Hoy decidimos vivir una vida llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, caminando bendiciendo a otros, caminando dando frutos que sean frutos que permanezcan, pero frutos que puedan bendecir a otras personas. Gracias por este increíble día, gracias por esta semana que está ya casi por terminar.
Gracias por esta semana que tú nos has dado y por lo que viene para este fin de semana, porque sabemos que aún a pesar de este tiempo complicado, difícil, tú estás en medio, Dios. Tú sigues siendo Dios y te manifiestas. Y vamos a escuchar milagros, vamos a escuchar prodigios y vamos a escuchar buenas noticias de los milagros y las cosas sobrenaturales que tú estás haciendo en medio de todos aquellos que son parte de esta iglesia, pero también aquellos que han decidido creerte a ti. Gracias, Dios, ponemos todo en tus manos, Jesús. Amén, amén.